haremos el update, como se le dice, ¿no? La actualización. Así es. Durante todo el día para ver cómo sigue esta historia. Vamos a hablar ahora con Pablo Seriani. Pablo Seriani es ex vicepresidente del Comité de Naciones Unidas sobre trabajadores migrantes y sus familias. También es director del programa sobre migraciones y asilo de la Universidad Nacional de Lanús. Pablo, ¿cómo te va? Soy Mariano Pavón, aquí en Radio Latina y en Telemax. Estoy con Sol Pérez, estoy con Mónica Nefke. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, Pablo. Bueno, nos importaba y nos interesaba hablar con alguien de Naciones Unidas. Es cierto, vos hasta hace poco has trabajado allí. Digo, hoy, ¿qué nos podés contar con respecto a la movida migratoria, si se quiere decir de algún modo, en la Argentina, el cierre de fronteras y demás? ¿Cómo lo están evaluando? Sí, y de paso te comparto que, bueno, igual sigo trabajando, sobre todo con la oficina de UNICEF, sí, en América Latina, siguiendo un poco la problemática de las migraciones en toda la región y sobre todo los niños y las niñas y adolescentes, especialmente venezolanos y venezolanas que han estado migrando más de 4 millones en los últimos 3 años por América del Sur, así que es una realidad que este tipo de medidas obviamente le afecta. ¿Qué cosas le estamos prestando atención en este contexto? Obviamente, primero, la razonabilidad de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la propagación del virus, y eso, en este tipo de situaciones de emergencia, la restricción a la circulación de personas dentro de un país y entre países, evidentemente es una medida razonable, más con la información difundida por especialistas de todo el mundo sobre la facilidad con que se propaga el coronavirus. Sí, lo que llamamos la atención son una serie de cosas a tener en cuenta, porque bueno, al mismo tiempo la gente que se desplaza y que migra de un país a otro, especialmente, en muchos casos lo sigue haciendo por diferentes circunstancias. Primero, por la gravedad de las razones de las cuales están saliendo de sus países, ¿no? Desde la gente de Siria por el conflicto armado u otros conflictos armados, gente que se escapa de situaciones muy graves como la que ocurre en Venezuela hace varios años, y que ese desplazamiento se sigue dando, y muchos de ellos vienen a Argentina u otros países, por ejemplo, a tratar de ser reconocidos como refugiados, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cierre de fronteras, una de las cosas que llamamos la atención es, bueno, tengan en cuenta que se pueden dar este tipo de circunstancias, que hay que ver cómo compatibilizar estrictos controles sanitarios, todas las medidas de prevención, incluso de cuarentena, etcétera, que puedan ser necesarios con una persona que viene en esas circunstancias, que está escapando de situaciones que afectan su vida de manera inmediata. Entonces, ¿cómo un Estado tiene que puede controlar la movilidad, restringirla, al mismo tiempo proteger personas en una situación de tanto riesgo como las que están, por ejemplo, personas refugiadas? No, esa es una de las circunstancias que llamamos la atención. La otra, evitar xenofobia, evitar asociar a ciertos inmigrantes con el origen de este tipo de crisis, no discriminar en el acceso a servicios de salud porque alguien es nacional o extranjero. Son cuestiones a prestarle atención, ¿no? Ajá, claro. A ver, hablabas de UNICEF recién. UNICEF ha tomado algunas medidas con respecto a lo solidario, a ayudar. ¿Cuáles son las principales, digamos, normativas o cuestiones que ha tenido en cuenta UNICEF en estos tiempos? No, todos los organismos de Naciones Unidas actualmente están, por un lado, llamando desde cuestiones de solidaridad, a prestar atención a diferentes grupos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, para asegurar que las medidas que se toman tengan en cuenta esas necesidades. Es cierto que la información hasta ahora desplegada por especialistas habla de una mucho menor prevalencia en niños y niñas de esta situación, lo que no quiere decir que igual que no haya que tomar medidas de prevención. Claro, porque te interrumpo un paréntesis. Claro. Los niños no, por lo que dicen los que saben, los expertos y los médicos, los niños en su gran mayoría, si tienen el virus, no son asintomáticos, no presentan síntomas, y quizá tuvieron el virus, se le va y no se enteran nunca, pero sí son transmisores. Sí contagian, ¿no? Por eso las medidas de cuidado para con los niños también. Tal cual. Y niños y niñas, ya hablando de inmigrantes y refugiados, la región de América del Sur actualmente, por la crisis venezolana, está teniendo una presencia creciente de niños que viajan solos, están migrando de 12, 14 años, 15, en situación de muy grave por las condiciones en el país de origen, y entonces un cierre de fronteras
podría agravar seriamente la situación en la que están esos niños. Por eso es que hablamos de compatibilizar las políticas, ¿no? Porque además sabemos que quienes migran en esa situación de emergencia, si la frontera está cerrada, entran igual, por la desesperación en la que están, y esto es evidencia en todo el mundo. Digo. Entran de manera ilegal, decís vos. Claro, bueno, de la única manera que pueden entrar escapando de situaciones muy serias. Claro. Esto pasa en toda la frontera del mundo, más en países tan grandes, con fronteras tan largas como esta. Entonces, si compatibilizamos las políticas, si facilitamos un control sanitario estricto en frontera, evitamos no solo que, por ejemplo, niños solos o personas refugiadas estén en una situación más grave, sino que nos aseguramos que pasen como por el filtro sanitario, porque si entran de manera irregular por un paso no habilitado en una frontera, tampoco, no solo no los protegemos como refugiados o como niños que viajan solos, sino que tampoco cumplimos como la meta de prevención en términos sanitarios de la propagación del virus. Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Restringir la movilidad, digo, que no entren turistas es evidente, no hay ninguna necesidad de estar facilitando esa circulación de muchas personas cuando ya hay evidencias de que eso puede ser un riesgo. Ahora, se presenta una persona refugiada, bueno, digo, no es que tiene la posibilidad de emigrar Claro, no está de vacaciones, ni mucho menos. Escapo de mi país 15 días después, escapo de la guerra 15 días después. Digo. Entonces, eso, ¿qué pasa con los trabajadores de un lado y del otro? ¿No? Posadas Encarnación, La Quiaca, Villazón, tantas fronteras de gente que cruzaba todos los días a trabajar. Esto es la realidad de muchos pueblos y ciudades de frontera. Nada, solo hay que prestarle atención, ¿no? Para cumplir como la mayor cantidad de objetivos al mismo tiempo. Prevención del virus, que es la prioridad, pero luego cómo contemplar las circunstancias en que están diferentes personas, así como pensamos, no sé, población indígena, personas en situación de exclusión, a lo mejor la información sobre la prevención del virus no llega adecuadamente, ¿no? Cómo reforzar las medidas en esos casos para el beneficio de la población que está en esas condiciones a veces de particular vulnerabilidad y por lo tanto en beneficio de toda la población. Ajá. Estamos hablando con Pablo Cerini, que es ex vicepresidente del Comité de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migrantes. Está muy cercano a todo lo que tiene que ver con migración, y al haber cerrado las fronteras la Argentina, está bueno informarnos qué coletazos trae esto. Doctora. Sí, Pablo, ¿cómo estás? Mi pregunta tiene que ver con, teniendo en cuenta tu experiencia en organismos internacionales, si consideras que estos mismos organismos están a la altura para atender esta crisis sanitaria que estamos siendo todos protagonistas. Mira, a ver, estos organismos internacionales, muchos de ellos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, está conformado y tiene de alguna manera una conformación muy vinculada a ministerios de salud de los propios países que la crean, ¿no? Entonces, por un lado hay una vinculación bastante estrecha con los estados, lo cual es bueno y malo, como nos podemos imaginar, pero sí lo que se está haciendo es, sobre todo, reforzando la cooperación, ¿no? ¿Qué necesitan los estados? Evidentemente muchos países no tienen las capacidades institucionales, los recursos, los bienes, los equipos médicos, etcétera, necesarios para responder a esta situación. Posiblemente un país como España, como Estados Unidos, más allá de las diferencias entre uno y otro, tienen mayor preparación que Irán, uno de los países más afectados. Entonces hay una parte del trabajo que tiene que ver con reforzar este rol de cooperación humanitaria de los organismos internacionales, que puede ser cooperación técnica, que puede ser cooperación financiera, cooperación de especialistas, diferentes modalidades. A ver, que se puede reforzar y que estos organismos podrían hacer un trabajo mucho mejor, eso sin lugar a dudas. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que estos organismos dependen de las donaciones, sobre todo, que hacen los estados para que estos organismos funcionen. Entonces, hay ahí como un dilema siempre en qué potencialidad pueden tener organismos humanitarios, y a veces eso está muy atado de cuánto los estados contribuyen a que esos organismos humanitarios funcionen eficazmente. Pablo, una pregunta a nivel opinión tuya, a nivel personal. ¿Crees que la Argentina hoy está preparada para esta pandemia, para digamos, absorber todo lo que tiene que ver con las medidas de cuidado, en la frontera sobre todo, donde vos entendés y mucho? ¿Argentina podría aplicar controles? ¿Cómo ves? Verdaderamente, apelando a tu sinceridad, Mira, yo hablo concretamente de las fronteras porque obviamente no tengo las herramientas para hablar de epidemiología. Claro. Tipo de situaciones que no es mi... Por eso, ahí voy, al nivel frontera, digo, ¿somos un país preparado para cerrar su frontera de manera acorde a esta pandemia?
No, por eso llamo la atención. O sea, controlar una frontera de las dimensiones de Argentina, como la de muchos otros países, es absolutamente imposible. Si uno dice, bueno, no quiero que entre nadie por ningún lado, esto no va a suceder ni aquí ni en Estados Unidos. Digo, por eso tenemos el número de migrantes como indocumentados de más de 10 millones de personas en Estados Unidos, por más que tengan muro, ejército, la Guardia Nacional. Esto no sucede así por lo que comentaba antes de la realidad en muchos países tan extrema que hace que la gente salga igual, tenga lo que tenga que superar. O sea, el tratar de llegar al otro país lo ven menos riesgoso que la vida cotidiana en sus países. O sea, esta es la realidad de la migración a nivel mundial. Sí. Hay tantas miles de personas que se mueren en el Mediterráneo o en tantas otras fronteras súper peligrosas. Entonces, ahí es donde llamo la atención, que si el único mensaje es, cierro la frontera totalmente y nadie más va a poder entrar, quien necesite entrar sin otra alternativa casi de protección de su vida o que claro. es una situación muy extrema, es decir, bueno, voy a tener que ir por otro lado, o incluso va a ser llevado por otro lado por lo que se llaman las redes de tráfico de migrantes o las redes de trata de personas, que también es otro problema serio. Entonces, claro. Yo cierro la frontera, restringo la movilidad para prevenir el virus, sí, hay muchas evidencias de la necesidad de hacer eso. Ahora, yo tengo que tener en cuenta estas otras realidades que se siguen produciendo al mismo tiempo que pasa lo que está pasando con el coronavirus, para justamente tratar de lograr esta compatibilidad entre que se prevenga el ingreso irregular, que es un tema migratorio, pero ahora también es un tema de salud pública, y que se promueva que quienes realmente lo necesitan o que estén en una situación muy extrema puedan presentarse en una frontera, se puedan hacer los controles necesarios, porque si no, podríamos no cumplir ni la meta de que nadie entre regularmente, ni la meta de prevención en materia de propagación del virus. Entonces ahí me parece que hay que repensar un poco para asegurar como lo que llamamos una respuesta integral en la frontera. Para ver no solo la foto de salud pública, sino las fotos de otros fenómenos complejos y estructurales que se producen en fronteras. Ahí está. Pablo Seriani, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas tardes.